Muy bien, mis queridos hermanos, en esta noche sean todos bienvenidos, que Dios les bendiga grandemente. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, ya nuestra tercera clase de griego de la Biblia, y vamos a comenzar como es y debe ser siempre nuestra costumbre, leyendo una porción de la palabra del Señor. Así que yo les invito a que vayamos a nuestra Biblia, aquí lo tenemos en pantalla, al precioso Salmo 119. Vamos a leer primero un par de versículos aquí y después iremos a Isaías 28, 9 y 10. Salmo 119, versículo 37 en adelante. Dice así la bendita palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Ahora vamos a Isaías capítulo 28. Déjenme aquí, hago esto más para abajito. Ahí está. 9 y 10. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón y línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Verso 13 dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón y línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar. Eterno y bondadoso Padre Celestial, una vez más, Señor, nos reunimos por este medio ante ti. Como dice tu palabra, nos acercamos confiadamente, Señor, ante el trono de tu gracia para hallar oportuno socorro para esta clase de griego, para esta enseñanza bíblica, para esta exposición de las Escrituras. Señor, nos acercamos en plena certidumbre de fe. Danos, Padre Santo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, y miraremos las maravillas de tu ley, la jota y la tilde que no pasarán. Abre nuestros ojos y veremos las glorias y virtudes de tu Hijo, porque siempre, Señor, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los humildes, a los pequeños, a los sencillos, y ese será siempre el caso de tu pueblo, la iglesia. Que tu espíritu de verdad nos guíe a toda verdad y que tu amor, que excede todo talento humano, toda capacidad, todo conocimiento, que tu perfecto amor que echa fuera el temor nos llene en esta noche, en esta clase, por este medio de toda la plenitud de Dios. Padre, finalmente te pido que escribas en las tablas de nuestros corazones con cincel de hierro y punta de diamante tu bendita palabra, Señor, inerrante, inspirada, infalible, porque estas tus palabras que estudiamos y que leemos, de las cuales aprendemos, nunca vuelven vacías. Estas tus palabras, Señor, son fieles y verdaderas, son dignas de ser recibidas por todos y actúan poderosamente.
en nosotros los creyentes, Señor. Oramos, Padre, con la ayuda de tu Espíritu, en el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, queridos hermanos. Quisiera que platiquemos un poquito de lo que vieron ayer en el documental del Tesoro Eterno y en la lectura que hicieron de la introducción a la Biblia del oso. Pero antes de ley tenemos que repetir nuestro alfabeto. En el documento que les compartí hoy, les compartí varios, ahí viene el alfabeto con mayúsculas y minúsculas para que ustedes lo puedan repasar. Hoy por la noche voy a hacer ahí un ejercicio pequeño, se los voy a poner en fotografía y les voy a grabar un audio para que ustedes al ver la foto escuchen el audio y puedan ir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. La repetición es una de las 7 leyes de la enseñanza. Es un arma de 2 filos, porque si no hay comprensión, pues se vuelve nada más una vana repetición. Pero si hay disciplina, si hay constancia, o la repetición puede dar muy buenos frutos. Muy bien, déjenme me acomodo por aquí. Tengo que minimizar donde salen los videos para poder ver bien mi pantalla. Ahí está. Ahora voy a hacer el visor gráfico para que vean ustedes la manita y poder ir repitiendo el alfabeto de uno por uno. Visor gráfico, ahí va. Durante esta primera semana de clases, hermanos, me ha parecido útil y necesario hacer toda una exposición bíblica y doctrinal y teológica para que cuando lleguemos a la gramática no naufraguemos entre tanta regla de gramática y de semántica y de morfología y de sintaxis y tantas cosas. Por eso es que hemos estado compartiendo estos temas de esta forma, de esta manera. Y quise durante esta primera semana mostrarles las mayúsculas, pero para ayudarles a ustedes, hoy será la última vez que repitamos las mayúsculas. Nos vamos a enfocar en las minúsculas para que ustedes las reconozcan. No es muy difícil reconocer las mayúsculas, pero yo entiendo que en un mes algunas letras como la G o la XI o la G, luego nos revolvemos la FI, la PSI, nos podemos confundir. Así es que, por favor, compañeros, abran su micrófono y repitan conmigo una vez más. Alfa, Alfa, beta, beta, gamma, 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 delta, delta, epsilon. epsilon. A ver, ¿alguien se acuerda cómo ponemos los dientes para pronunciar la Z? Nos cerramos y como si fuera una abeja, dijo ahí. Ajá, como si fuera una abeja. Como una abeja. A ver, Z. Z. En nuestra clase no se enfoca en la fonética, pero a ustedes nunca se les va a olvidar que la Z va con Z de abeja. Muy bien. Eta. 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 Teta es con lengua y diente. Z. Z. Z, como Z española, de Zaragoza, Z. Muy bien. Iota. Z. Iota. Iota. Kappa. Kappa. Lambda. Lambda. Mu. Mu.
Sí, Sí. Sí. es X y sí. Omicron, Sí. Omicron. Omicron. pi, Piqui. Sí. ro, Ro. sigma, Sigma. Sigma. tau, Tau. upsilon. Upsilon. La Y es la upsilon. Phi de filosofía. Upsilon. Phi. Pi. Ji de Cristo. Ji. Chi. Pi. Psi de Pepsi. Pi. Sí. Y omega. 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 Muy bien. Despídanse de las mayúsculas porque nos vamos a enfocar solamente en el resto de nuestra clase. Mm. Nos vamos a enfocar en las minúsculas. Eso para echarles una mano y no sobresaturarlos con tanta información. Ahí van las minúsculas. Estas sí ya van a requerir todo nuestro enfoque. Alfa, Alfa. beta. Alfa. Beta. Beta. ¿Alguien se acuerda ayer una palabra muy hermosa que empezaba con beta, que significa segura, firme y permanente? A ver, un punto especial para quien se acuerde. Oh, yo la anoté. Ay, Aguas. Sí. 3, 2, 1 y Bebeoteron. ¿Ya se Ujú. acordaron? Es 2 de Pedro 1:19. La palabra profética más segura empieza con beta, Bebeoteron. ¿Y se acuerdan cómo empieza el Nuevo Testamento en Mateo 1? Libro de la genealogía de Jesucristo. Biblos. ¿Se acuerdan? Biblos. Que terminaba con sigma final. ¿Ya se acordaron? Que lo veíamos ayer. Biblos. sí. De ahí de Biblos, libro, viene la palabra Biblia. Biblia, que aunque en español suena singular, en griego Biblia o Biblia es un plural. Por eso a nuestra colección de libros se le llama Biblia, porque es el plural de biblos, de libro. Muy bien. Gamma, Gamma. delta, Delta. epsilon, Epsilon. zeta, Zeta. eta. 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 Normalmente, eta suena como E, pero ustedes van a encontrar que en muchas ocasiones aparecen diversos acentos arriba de eta, lo que la hace que se pronuncie como I. Si ustedes se dan cuenta, en el inglés hay muchas palabras que se escriben con E y se pronuncian con I, porque el inglés tiene raíces latinas y raíces griegas, grecolatinas, igual que el castellano, y el inglés retiene este arcaísmo de que algunas letras E se escriben con E, pero se pronuncian como I. Lo mismo pasa con ETA. Entonces, cuando se habla del Espíritu Santo, ¿alguien se acuerda cuál es el nombre griego del Consolador, del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad? Ay, también lo vimos ayer. Neuma. De un espíritu, pero el espíritu tiene un nombre. Jesús dijo, ahí va la pista, un puchecito. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él, El Espíritu de verdad. muy bien, el consolador, en griego es paráclito. Solo que al transliterarlo, se lee como si dijera paracleto. Y muchos dicen, pronuncian el paracleto, pero en realidad es paráclito, porque la eta lleva un acento circunflejo como el de la ñ. Bueno,
Ese es un pequeño detalle nada más. La eta, recuerden, muchas veces se pronuncia como I. Y luego Z, Z. Z. Z, con lengua y diente, TH, lengua y diente. Nunca lo olviden, para que ustedes puedan pronunciar correctamente. Esta es avispa y esta es lengua y diente. Diente y aire, lengua y diente. Muy bien. Iota, Iota. Iota. kappa, Kappa. lambda, Lambda. mu, Mu. nu. 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 Miren, hermanos, aquí no se confundan porque a veces la upsilon, a veces la revuelven con la nu o a veces con la mu porque guardan cierta semejanza. Esta es M, esta es N, esta es U que se pronuncia como I. U que se pronuncia como I. La que veíamos ahorita, la Y, la upsilon. Bueno. La palabra espíritu, neuma, empieza con nu. Nu, neuma. Sí, Sí. X, sí, sí. Sí. Si se fijan Sí. en minúsculas, como que parece la misma que la Z, como que en cursiva parecen similares, pero noten que una parece E y la otra no, la otra parece S. Parece S. A veces uno se confunde, pero esta es Z y esta es Xi. Omicron. Sí. Omicron. ¿Por qué será Omicron? ¿Por el tamaño con el que se escribe o por la duración al pronunciarla? ¿La ven más chiquita que omega? Sí. No, si se fijan, está a la línea del renglón y la omega está a la línea de los renglones. No es por su tamaño, sino que en la fonética se llama O pequeña porque es breve. O es breve. Y la omega es larga. O como si durara más de 1,5 segundos o 2 segundos. Claro, tampoco vamos a decir, oh, tampoco, ¿verdad? Omicron. Pi, Sí. y el famoso signo de pi usado tanto para sacar el área del círculo 3.1416. Rho, Ru. sigma, Sigma. sigma final. A ver, compañeros, ayer veíamos una palabrita que tenía sigma y sigma final. ¿Cuál era esa palabrita? ¿Está en Cosmo. cuál? Cosmo y Cosmón. Algo así era. Cosmo tiene sigma intermedio, pero Ujú, me refiero a otra que ujú, está junto a Biblos, en Mateo 1:1. Dice ujú. en griego, Biblos, Geneseos, Jesucristo, libro de la genealogía, Geneseos. Aquí está la sigma final. ¿Sí se acuerdan que ayer lo veíamos? Si no se acuerdan, aquí se los pongo, no pasa nada. Ujú. Vamos a ver. Nomás permítanme un segundito. Corro para acá, corro para acá. Mateo 1:1. Y luego el texto griego. Y luego les hago la lectura para que vean un poquito mejor. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí la tenemos. Es la palabra Geneseos. Ahí ven que tiene sigma final y tiene su sigma intermedio. Ujú. ¿A qué palabra se parece esta? Geneseos.
¿A qué palabra se parece? Mm, ahí va una pista. Es el nombre del primer libro de la Biblia. Génesis. Ha sido más facilita, ¿verdad? Génesis. Noten el verso 18. El verso 18, cuando habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, tú de Jesucristo y Génesis. Ahí lo tenemos. Lo alcanzan a ver en las Génesis. Génesis. Que en el caso de la traducción de Reina Valera, dice el nacimiento. El nacimiento. De ahí de la palabra Génesis viene Geneseos, genealogía, y de ahí viene también la palabra genética, que es la ciencia que estudia los famosos genes. Bueno, seguimos con el alfabeto. Vamos a ver dónde quedó la bolita. Este lo hago para arriba. Y acá tengo el visor gráfico. Visor gráfico. Muy bien. Tau. 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 Upsilon. Upsilon. Hay ocasiones en donde la upsilon se pronuncia como U. Son pocas. La gran mayoría, por regla general, se pronuncia como I. ¿Cómo sabemos cuándo es U o cuándo es I? Bueno, cuando es U, trae un acento aquí en la parte superior. Pero hay otras ocasiones en donde se pronuncia como si fuera una F, como si fuera una F. Y ahorita les voy a dar el ejemplo en la palabra inspiración, cómo es que la upsilon se pronuncia como si fuera una F. Y luego sigue la fi. Sí. 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 Déjenme hacer otra pausa aquí. Permítanme un segundo. A ver si tenemos una pista más de nuestros versículos incógnitos que estamos tratando de saber cuáles son. Fíjense, aquí lo tengo arriba. Vamos arriba. Aquí está. Muy bien. ¿Cuál es la primera letra de esta palabra? La, Sigma. la Alfa. C. ¿Y la segunda letra? Omicron. La tercera letra, Phi, Iota, Alfa y Sigma final. ¿Qué dice aquí? Hermana Nel, ¿qué dice aquí? Sofías. Bueno, en la actualidad a veces se usa como nombre femenino, como Sofía, ¿no? Nombre femenino. Pero, ¿qué significa Sofía? ¿Alguien se acuerda? Sabiduría. Sabiduría, sabiduría. Pero Santiago nos dice que hay dos tipos de sabidurías. En la primera clase veíamos en Corintios 2 la sabiduría oculta en misterios. ¿Se acuerdan? En la crucifixión que le preguntaba en dónde estaba oculta y mencionábamos que en la cruz, ¿verdad? Y la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, que es la sabiduría de este mundo. Se le agrega la palabra filo, que significa amor o querer, filosofía. Bueno, ya nuestro texto incógnito, que todavía no sabemos dónde está, hemos visto que dice Neumatos Agiu. Ah, dice Espíritu Santo. Y también dice Sofía, sabiduría. A ver qué otra palabra podemos discernir. A ver, esta palabra antropinis. De ahí viene la palabra antropología. ¿Alguien sabe qué estudia la antropología? El hombre. El hombre. Antropo es el hombre. Entonces, aquí habla de hombre
o humanidad y sabiduría. Sabiduría de hombre o sabiduría humana. Mm, Ah, si son diestros en la escritura, ok. ya están sospechando qué versículo está. A ver, un punto para quien ya sepa qué versículo es. Híjole, se hizo el silencio. Sí. ¿Cómo? Vamos a Salmo darles. 111. No, no es Salmos, por Salmos en hebreo. No, Este es el Nuevo no, no. Testamento. Una pista más porque soy un profe bonachón. Ahí va, una pista más. Didactis. Didactis. ¿Qué es lo que la mayoría de los profesores tratamos de emplear en la enseñanza? La didáctica. ¿Han escuchado la palabra Ujú. didáctica? Didactis viene de Sí. didáctica. Cuando el Señor Jesús dijo, id y haced discípulos, dice, enseñándoles. Es la palabra didascalías, de ahí viene didáctica, didactis. Entonces vamos a unir los pensamientos. Enseñanza de hombres y sabiduría. Sabiduría humana. Enseñanza de sabiduría humana. ¿Todavía no hay idea de qué versículo será? Es del antiguo, dice, hermano, no es del nuevo. No sé. ¿Cómo, Que cómo? podría ser la de Corintios, enseñando pero ese es el Nuevo Testamento. No con palabras por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, pero eso es Corintios. No, ¿verdad? Tiene que ser Antiguo Testamento porque es griego. No, es nuevo, es nuevo y ya casi lo dices. Así ya casi lo dices juntando la parte de arriba, enseñanza de sabiduría humana y No Ujú. con, palabra didactis no con pneumatosa, enseñanza del 13. espíritu. A, a un fin de presentar al hombre perfecto. No, ese es Colosenses, ese es Colosenses. Bueno, ya hoy les di muchas pistas. Ujú. Hermanos, no me vayan a hacer trampa buscándole en Google, por favor. Mande, Santiago. Que no es en Corintios, hermano. A ver, Corintios, ¿qué? No. Ay, es que tengo que decirlo completo. Bueno, ahí va a Están quedar enseñando con pendiente. El próximo miércoles nombre. les daré más pistas. Ahora vamos a otro texto. Vamos a otro texto. Repitan conmigo, por favor. Jugar epasquínome. Jugar y Jugar, ¿no? pasquino. Sí, hermano. Espera, ¿cómo? Ahí va otra vez. Jugar Jugar. Jugar. epasquínome. Imagínate. Tu evangelion Tu evangelio, to Cristo. O no Cristo. Cristo. A ver, esta palabra nos suena muy familiar. Es la palabra evangelio. Tiene el prefijo eu, que significa bueno, eu. Ah, no, no me deja separarlo. Vamos a ver, otra vez. Ahí está. El prefijo eu y angelion. Buen mensaje o mensajero. De ahí viene la palabra ángel, mensajero. Evangelion, buen mensaje. ¿De quién? Esta palabra es muy clara. Cristo. ¿Con qué letra empieza Cristo en griego? Sí, sí. He, No, he. he, Sí. Sí. Cristo, Cristo. Y luego decíamos la clase pasada, Dinamis Garceu, Evangelio, poder Poder. de Dios. Ahí sí, ahora sí, ya está bien facilita. Ya. A ver, ¿cuál es este? Porque no me avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ya no me acuerdo, se me fue.
Ajá, le voy a dar Todo una aquel que pista. Le voy a dar una pista. Dice, isotirian, panti, topisteo en ti, judeo te proton, kieleni, judeo te proton, al judío primeramente, Primeramente, y también al griego. también al griego. Romanos 1:16. A ver, ¿cuál es? Romanos Romanos 1:16. 1:16. Muy bien, nuestra primera victoria. Muy bien, ya vamos reconociendo algunas palabras y muy importantes. Evangelio, Cristo, dinamis, poder, Dios, ¿verdad? Esta también es muy importante. Sotirian, salvación. Bueno, ya tenemos una. Muy bien, les felicito. Muy bien. Luego esta dice, Tigar Hariti. Este es Sosmeni. este es Este es los menos. Diatis pisteos. Diaspisteos. Tutouk. Tú. ¿Se acuerdan que decíamos que la X parecía Z, pero es Xi? Mm. La epsilon y la Mm. Xi, ¿cómo se pronunciaría esta palabra? La epsilon y la sí. It's, no, pero lleva un acento A, es una it's, algo así. It's. No, Epsilon. no es Z, es epsilon. Epsilon siempre es E, salvo Epsilon. cuando esté unida a la Ok. iota, pero esta siempre es E, salvo cuando esté unida a la iota. X, X. Sí. Por ejemplo, en inglés, ¿cómo se dice Ex. salida? Exit. Exit. Exi. Exit tiene el prefijo ex. El trabajo que antes teníamos, la novia que antes teníamos, ¿cómo les llamamos? Ex. El ex, el ex, bueno, viene del griego. Ex. Y luego dice, Imón Seu Todoron. Imón Imón. Simón, Seú, Todor. todo. Aquí aparece la palabra Seu. Entonces este verso habla de Dios. Habla de Dios. Y luego dice ex. Ah, qué interesante. ¿Cuál verso será? ¿Cuál verso será? Les voy a enseñar una nueva palabrita. Pisteus. ¿Han escuchado la palabra apostar? Mm. Sí. Sí. ¿Por qué una persona le apuesta a la América que va a ganar el domingo? Bueno, yo soy antiamericanista, ¿verdad? ¿Por qué una persona le apuesta al caballo Bache en la carrera? ¿Qué está depositando en el equipo, en el Super Bowl, en el caballo? ¿Qué está depositando la persona que apuesta? Esperanza. Confianza. Confianza. Confianza, confianza. Ahora, la palabra apostasía, ¿la han escuchado? Sí. Sí. ¿Qué es la apostasía, hermana Alma? Negar la fe. Negar la fe. Noten las palabras. Apostar, confiar. Apostasía, negar la fe. Una es en español, Ok. otra es en griego. ¿Qué será pisteo o pistis? ¿Qué será? Confianza, confiar. Fe, confianza, seguridad, pisteos, fe, Mm. fe. Entonces este verso nos habla de la fe y nos habla de algo de Dios. Ahí la vamos a dejar porque luego yo les doy todo bien facilito, pero para que está en su manual que les mandé, ahí lo pueden seguir leyendo
investigando. Y ahorita Romanos, pues ya lo encontramos, ¿verdad? Romanos 1:16. Y el de arriba, pues ya casi le atinan. Muy bien. Vamos a lo de Casiodoro. Quiero ponerles aquí la portada de la Biblia del Oso. Vamos a ver dónde lo tengo. Más para abajo, más para abajo, más para abajo. Aquí está. Doy clic aquí. Y ahorita se abre. ¿Todos pudieron ver el documental del Tesoro Eterno? Sí, hermano. Sí. Yo sí la vi. Muy bien, excelente. Voy a darles 4 minutitos para que de manera, 4 o 5 minutitos, tampoco vamos a ser tan exigentes con el tiempo, para que de manera sencilla nos puedan describir, pues, lo que les impactó, el sentir, lo que sabían, lo que no sabían, y sobre todo que me hagan un comentario del vocabulario que emplea Casiodoro, los conceptos que maneja y cuál es su anhelo, su sueño, su deseo, el que le motivó a realizar esta magnífica obra. Déjenme, veo aquí la camarita para ver todos ustedes que aquí están. Muy bien. A ver, vamos a comenzar con mi hermana Anel, que es la primera que me aparece aquí. Adelante, Bueno, hermana. ¿Qué le pareció el documental y la lectura de la introducción a la Biblia del Oso? bueno, pues antes, que nada, bueno, antes quiero hacer un comentario acerca de lo que es la Biblia. ¿Sí, hermana? Este, yo he conocido personas que te dicen que la Biblia es un libro de fábulas y de cuentos, y lo dicen por ignorancia, ¿verdad? Porque si se pusieran a investigar, se darían cuenta con cuánto celo, con cuánta dedicación a las personas que han traducido la Biblia lo han hecho. Amén, amén. El trabajo que les ha costado, aún a algunos la vida misma les costó. Y a mí me impresionó mucho William, este documental, porque bueno, yo no sabía todo lo que tuvieron que pasar, el por qué lo hicieron, el por qué decidió este am, Casiodoro. ¿quién es el Teodoro? Decidió traducir la Biblia, pues por el querer que las personas que hablan español, pues la leyeran en español, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos las Biblias que queremos en casa, pero lo que costó, ¿verdad? Que fuera traducida, por Casiodoro de Reina, que él tuvo muchos problemas, ¿verdad? Incluso se tuvo que mover de un lugar a otro para poder escribir. Tardó tiempo en poder traducir el Nuevo Testamento. Tardó. Bueno, tradujo toda la Biblia, ¿verdad? Pero se llevó más de 10 años. Ajá. Ajá. Y un año se tardó en imprimir. Se empezó a imprimir en 1568 y en 1569 se terminó de imprimir lo que es la Biblia, que es llamada la Biblia de los, ¿verdad? Así es, hermana. ¿Se acuerda por qué tardó tanto? ¿Qué le pasó al impresor, a Oporino? Ya Casiodoro había adelantado un dinero para la impresión y que se nos muere Oporino
y entonces tuvo que otra vez juntar otro dinero para poder ir con otro impresor y que se pudiera imprimir desde Basilea, Suiza. Desde Suiza nos llegó la palabra Ujú. en español para nosotros. ¿Algo más, mi hermana? Sí. Fue impresa en Basilea. Bueno, solo tengo algunos otros datos de lo que es la vida de Casiodoro de Reina, que que murió el 15 de marzo de 1594 y fue sepultado 2 días después, pero no se sabe dónde fue sepultado hasta el Así. día de hoy. Allá en Frankfurt, Alemania, la capital de las salchichas, Frankfurt. Allá de allá era su esposa y allá terminó sus días. Fue un fiel pastor, amaba el rebaño de Dios y él fue un traductor, pero él fue un pastor llamado por Dios para esa ¿Qué va a hacer? obra tan especial. Gracias, mi hermana. Excelentes notas, excelente comentario. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Hermana Alma, ahora le veo a usted aquí. Adelante. Sí, hermano, pues bueno, hablando de lo que dijo la hermana, es la primera Biblia traducida al español, tomada de los textos En griego. originales en hebreo y en griego, eh, también en latín. La preocupación de Casidoro Reina era porque pues, la Biblia estuviera al alcance de todos en su propio idioma. Dice que tardó aproximadamente 12 años en su preparación y se publicó, como dijo la hermana, en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. Y pues se colocó la ilustración del oso, que pues realmente muchos han querido darle una connotación bíblica, pero en realidad no se sabe. Se dice también que probablemente lo pusieron ahí para no poner alguna imagen en la cual pudieran adorar, o, algo así, que no se sabe el motivo del por qué está la portada con la imagen del oso como la miel. Entonces, sí costó mucho trabajo, algo de persecución y pues bueno, estaba o más bien, trató de ser muy textual o muy apegado al texto original, por eso es una Biblia que tiene mucha credibilidad apegada al texto original. Así es, hermana. Muy bien. Una pequeña corrección nada más. Él no se basó en la versión Sí. Vulgata Latina, solamente en el texto masorético del hebreo y en el textus receptus, el Y, texto recibido del Nuevo Testamento. De griego. Ciertamente consultó con diversas traslaciones. Por ejemplo, en Ferrara, Italia, un grupo de judíos tradujeron la Biblia de Ferrara del hebreo al español. Él consultó la Biblia de Ferrara y hace sus notas. Consultó también la Biblia de Francisco de Encinas, de Juan Pérez de Pineda, ilustres reformadores españoles. Antes de darle la palabra a mi hermano Santiago, que quiere comentar algo, les amplié la fotografía de la portada para que vean un pequeño detalle que a lo mejor pasa a la vista quien no observa de manera intencional. Miran ustedes este librito. Las abejas Sí. están dándole vuelta a las páginas, pero aquí hay 4 caracteres hebreos. Repitan conmigo: Yod, Yo. Hei, Que Vav, Hei. hey, Estas 4 grandes letras, ¿saben qué representa? el nombre de Dios. Muy bien, hermana. El sagrado nombre de Jehová, el nombre de Dios. Digo esto por lo siguiente. Si leyeron toda la introducción, él hace una apología crítica, textual, teológica, muy bien argumentada, de por qué preserva el nombre Jehová
Jehová en hebreo, Jehová ya castellanizado. ¿Por qué decide en su Biblia mantener el tetragramatón, las 4 grandes letras? Ujú. Así se le llama en el ámbito de la teología, tetra, 4, gramatón, letras, las 4 grandes letras, el nombre de Dios. Y aunque se duda sobre si fuera el sello del impresor, por este pequeño detalle, más bien pienso yo que esta serigrafía fue intencional. Representa al hombre Ujú. animal que busca la miel. Ujú. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dice el salmista, más que la miel a mi Más boca. que la misma. Hermana Alma, ¿algo más que agregar? Ujú. Sí, nada más iba a comentar el texto que citamos ahorita, el Salmo 119, 103, que habla de lo que dijo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a la boca. Así es. Y en la portada de su Biblia puso las letras hebreas que ayer leíamos, Udvar, Elohenu, Yakum, Leolam. La palabra del Dios nuestro permanece para Permanente. siempre. Excelente. Por eso ayer veíamos ese pasaje. Hermano Santiago, vi que levantaste tu mano, hermano. Sí, 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 hermano, pues estuve viendo en el documental, y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque lo que se trabajó ahí fue tanto la vida de Casiodoro de Reina, ¿verdad? Como también de Cipriano, Ambalera, y ambos con la intención, el documental de hacernos conciencia de cómo es que llegó nuestra Biblia al español, ¿verdad? Que viésemos la lucha tremenda, sobre todo, y yo veo es particularmente esa situación en Casiodoro, ¿verdad? Porque la persecución de la Santa Inquisición, ¿verdad? Que él vivió, esa persecución que después le llevó a acusaciones de España, cruzó Francia hasta llegar hacia territorio que era Inglaterra. estuvo en Inglaterra, hacia Alemania, donde se hizo una presión, ¿verdad? Ya en Suiza, ¿verdad? Este, luego pues, también fue hacia Bélgica, ¿verdad? Si mal no recuerdo, hacia Bélgica. Cuando las acusaciones que se le hicieron desde Inglaterra, si mal no recuerdo, fueron desde Inglaterra las acusaciones que se le hicieron y la persecución que le hicieron. Esas ya no fueron tanto por lo de la Biblia, sino que le acusaron por su vida personal. Era de, se fue la palabra las acusaciones, pero eran de índole sexual, ¿no? Lo acusaron Este, de sodomía, de homosexualidad. de, de sodomía, ajá. Y ahí fue cuando se fue hacia América. Es decir, vivió siempre en esa persecución, es lo que trato de decir, que no fue fácil para él su ejercicio. Como de hecho la Biblia se publicó cuando él ya estaba muy enfermo, o sea, cuando él terminó la Biblia ya muy enfermo de salud y ahora sí que se continuó, su terminación se continuó y se llevó hacia la impresión, ya incluso entiendo yo, cuando él había fallecido, o sea, termina, pero no logra todavía concretar el que se dé así fue como entendí, que ya estaba muy enfermo cuando terminó de los escritos y que muere, aunque ya lo había terminado y había quien le acompañaba en el trabajo para ya la impresión y fue ya después esa publicación, después la que se siguió. Y en el caso, ¿verdad? De lo ilustre también, y aunque ya en un tiempo quizás más favorecedor, porque en Inglaterra ya había más apertura, cuando cuando digamos, ese segundo trabajo, ¿no? Más moderno, por decirlo así, porque hay que entender que la vida del oso nos decía el documental, está en español, pero que un español para ahorita nosotros leerlo no lo entenderíamos, ¿verdad? Es un español muy antiguo. Ya posteriormente el trabajo de Cipriano nos trae, digamos, en una época quizás menos compleja, pero no que aún así no hubiera trabajo de por medio, ¿verdad? Un gran trabajo que hizo, tal vez menos persecución, porque entiendo que decía ahí había más apertura en Inglaterra. Él era muy elocuente, recibió, ¿verdad?, una educación privilegiada, se le abrieron muchas puertas para poder trabajar, investigar. Eh, Cosas que me llamaron mucho la atención fue de los comentarios que usted nos había hecho acerca de Textus Receptus, en el documental nos lo hacen muy, 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 muy notorio,
y respecto al texto alejandrino y poder darnos cuenta de que lo valioso de poder voltear hacia la revisión de Reina Valera 1909-1960 es que está tomada mayormente del Textus Receptus, que es más fiel que el alejandrino, que viene de una zona, dice, es una zona donde sabemos que había demasiada, Gnosticismo. y gnosticismo, se torcían, ¿verdad? Sincretismos, y de pronto, ¿verdad? Ahí se omitieron, decía, se empiezan a omitir muchos elementos cristocéntricos en cuanto a que Cristo como el Salvador, como el Mesías, la salvación por la gracia en Jesús, el sacrificio de Jesús, y eso es lo que está presente en muchas de las traducciones como NBI, es lo que ahí nos decían, por eso es que volteamos a ver a estas traducciones de Reina Valera como las más fieles por el hecho no tanto de que sean más antiguas en sí, sino que están tomadas del Textus Receptus, que es más fiel. Esa es la situación, que sí son antiguas, ¿verdad? Pero el hecho de la fidelidad de donde fueron, o sea, el texto fiel de donde fueron tomadas, sin esas omisiones, a mí me pareció también eso muy significativo. El abrir el panorama, ¿no? A darnos cuenta la tremenda lucha que se vivió y a entender por qué la defensa mucho de particularmente esas versiones. La versión 60, la versión 1909, ¿verdad? La anterior esa, de Reina Valera. Y sí, el oso, decían que algunos, que era un sello de la imprenta, pero yo creo que hay demasiados elementos alegóricos que nos hacen ver que tiene un profundo significado, que no fue La solamente un sello intención. de la editorial ajá, que realmente hay mucho significado en esa. Algo curioso también que me parece, hermano, es que tanto en el caso de Cipriano como Casiodoro. de Casiodoro, que ninguno de los dos se tenga certeza de los cuerpos, eso de dónde están, eso se me hace muy, muy curioso, eh, si de pronto en esa misma persecución habrá habido algún detalle para que hicieran como perdedizo pues su cuerpo, pues, no sé, se me hace muy curioso que no se sepa de dónde se encuentran ellos, sus cuerpos. De ninguno de los dos. Así Sí, es. mis comentarios, hermano. Excelente comentario, hermano. Te felicito. Excelente comentario, muy preciso, muy claro en tus conceptos. Probablemente después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pues ya muchas partes de Alemania y en Inglaterra también quedaron en ruinas y muchos lugares pues se perdieron su ubicación geográfica. Fíjense, hermanos, el alemán terco y rudo del Martín Lutero enfrentó al Papa diciendo: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y la herejía luterana, como le llamaban, llegaba en sacos de trigo y de harina en barcos en los muelles a Inglaterra. Y William Tyndale oró en la hoguera y dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Después Casiodoro llegó a Inglaterra y había libertad religiosa porque Dios había escuchado la oración de su siervo en medio del martirio. ¿Quién fue el que puso en el corazón de Lutero la verdad de que la justicia es por medio de la fe? ¿Quién fue el que puso en el corazón de Tyndale que el labrador y el tejedor deben conocer mejor la Biblia que los prelados y los cardenales? ¿Quién fue el que puso en el corazón de Casiodoro, en una comunidad de Sevilla, de la Reina, traducir la Biblia para su nación española? Solamente Dios. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso está detrás de su labor académica, eso está detrás de su erudición, eso está detrás de su gran esfuerzo monumental. Como decía nuestro hermano Santiago, tenemos una deuda de honor, de historia. Hay dice Hebreos 11, una gran nube de testigos, que algunos de ellos fueron aserrados, andaban de aquí para allá en cuevas, vistiendo pieles de animales, de los cuales el mundo no era digno, dice Hebreos 11.
y por la fe se sostuvieron como viendo al invisible. Por la fe conquistaron reinos, por la fe tomaron ciudades, por la fe heredaron promesas, y así por la fe estos hombres en la Edad Media, en plena Inquisición, brillaron la luz de Cristo. Ahora, queridos hermanos, compañeros, ahora es nuestro tiempo. Ahora tomemos nosotros la estafeta. Ahora es el momento de reflexionar sobre la herencia wesleyana, arminiana, protestante, de riqueza doctrinal y espiritual que tenemos, para no claudicar, para no dejarnos llevar por las vicisitudes, por los problemas, por las situaciones, porque mayor es el galardón. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice Romanos 8, con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Yo de manera intencional incluyo en mi clase de griego y también en la de hermenéutica esta introducción con Casiodoro, para que como nazarenos no denostemos nuestra Biblia Reina Valera, como ahorita decía Santiago atinadamente. Actualmente oigo muchos pastores y predicadores como si fueran doctores de la ley, sin saber lo que hablan y lo que afirman, diciendo, denostando la antigua versión Reina Valera como si fuese llena de errores, como si fuese imprecisa. No, 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 mis amados hermanos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál ha sido el fruto de la cantidad inmensa de Biblias modernas en la conducta y en la vida de las nuevas generaciones? ¿Y cuál ha sido el fruto y la conducta de nuestra preciosa versión Reina Valera a lo largo de casi 500 años de historia, y especialmente en el siglo XX en nuestra América Latina de habla hispana? El Señor ha traído un despertar, un avivamiento, y millones de almas hemos conocido a Cristo porque sus benditas palabras en castellano han llegado a nuestro corazón. Amén, amén. Muy bien. No me quiero poner sensible, pero sigamos adelante. ¿Quién me falta, hermano Daniel? Tu comentario, por favor. Perdón, hermano, es que apenas voy entrando a la clase, una disculpa, estoy escuchando lo que estaban comentando Amén. sobre la Biblia, ahí es donde me pesqué ahorita, la Reina Valera, sí. Amén, hermano. ¿Pudiste ver el documental? ¿Pudiste leer el documento? No, hermano, yo creo que hoy lo hago, hermano, lo que pasa es que ando en Montemorelos, y Correcto. voy llegando y ahorita el grupo de alabanza aquí esperándonos para ensayar, dije, no, tengo que entrar a la clase, espérenme un rato, y ahorita Oh, me estoy conectando con todos, pero aquí estamos, hermano, sí. muy bien, está bien, hermano. Nomás que si fuiste a Montemorelos, nomás no te hagas adventista, ¿eh? Sobre advertencia no hay engaño. Amén. Bueno, hermana Elizabeth, ¿me falta usted? No, tampoco tuve oportunidad, hermano. Con sinceridad, ¿verdad? ¿Para qué le voy a mentir? De escucharlo. Es que yo lo puse, pero Elizabeth estaba con la niña y se distrajo con ella, ya no lo puse atención. Yo sí lo vi bien, pero ella ya no lo puse, pudo venir por andar con la niña. Ok, está bien, está bien. Bueno, ahí va a quedar de tarea pendiente. Se les va a sumar con la que les voy a encargar en este fin de semana. Muy bien. Entonces, ya para recapitular, quiero mencionar algo de la teología de Casiodoro de Reina. Él pareciera ser un arminiano al hablar de la salvación y de esta universalidad, dice, sin excluir aquella lengua ni la otra. Su deseo, dice Casiodoro, es que a través del conocimiento de la verdad, los hombres hallen salvación. Y me gusta una frase bien tremenda que dice, singular injuria a Dios hace aquel que prohibiere la difusión de la Sagrada Escritura. Él estaba ¿Qué es convencido. injuria, hermano? Injuria es un insulto, es un término peyorativo, es una grosería, es como una blasfemia, es una injuria. Singular injuria a Dios hace aquel
que prohíbe la difusión de la Sagrada Escritura. Como ustedes saben, la Iglesia Católica prohibía recitar el Padre Nuestro, prohibía la Biblia en el idioma común de la gente, y Casiodoro dice que eso era una blasfemia, que eso era una injuria, prohibir la palabra de Dios para que los hombres hallaran salvación por medio de la palabra. Singular instrumento es este, dice Casiodoro, para que su luz brille, brille como este sol. Ahora bien, esto de la Biblia del Oso y de Casiodoro de Reina nos hace pensar en dos cosas: la inspiración y la preservación de la palabra del Señor, que son, déjenme regresar a mi manual, son dos de las razones teológicas, además de la que vimos ayer, que fue la razón bíblica. Si recordamos un poquito, la razón bíblica la explicamos a través de un silogismo. Número 1, Dios es verdad. Número 2, la palabra proviene de Dios, por eso es verdad. Y número 3, nosotros necesitamos de la verdad para ser salvos. Ese es el argumento bíblico. ¿Por qué debemos estudiar los textos originales? Ayer veíamos el argumento bíblico. Y ahora vamos a razonar un poquito a través del argumento teológico. Déjenme, le doy aquí un poquito más para arriba. Aquí lo tenemos. Ahí está. En el 1.1, la razón teológica, la inspiración. Y en el punto 1.2, razón histórica y cultural, la preservación. Acompáñenme, por favor, mis hermanos, a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 10, 15 y 16. Dice desde el 14. Escuchen con atención, por favor. Le dice Pablo al joven pastor Timoteo que se acobardaba porque estaban metiendo a la cárcel a todos los que predicaban el evangelio. Le dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Esta es una referencia a su madre, a su abuela, pero también al mismísimo apóstol Pablo, que lo discipuló y le enseñó el evangelio. Y además le dice en el verso 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Fíjense, desde niño, el joven Timoteo ha sabido las sagradas escrituras. ¿Y cuál es el fruto de ello? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Voy a hacer una pequeña pausa y voy a explicar algo de la gramática griega aquí. Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez, brefus, tallera grammata, las sagradas escrituras. Déjenme pongo el otro texto griego que tengo por acá para que no me aparezcan las ventanas emergentes. Este es. Muy bien, aquí está. Lo voy a subrayar. Tallera grammata. Repitan conmigo, por favor. Ta. Este es un artículo plural. Significa las. Hiera
Y era Era quiere decir algo santo, algo sagrado. Las sagradas grámata. 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 Las sagradas escrituras. Ahorita decíamos, ¿por qué la Biblia se llama Biblia? Porque es el libro de libros. Porque es, sí, pero específicamente, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Porque viene 66. 66. 66. Entonces, es un compendio. Hay escrituras de compendio. Moisés que son sagradas, como el Pentateuco. Ujú. Hay escrituras de David, como los Salmos. Hay escrituras de Salomón, como Proverbios y Eclesiastés. Hay escrituras de Isaías. Hay escrituras de Pablo. Hay escrituras de Pedro. Entonces, este plural, sagradas escrituras, se refiere a la totalidad de la Biblia. A la totalidad de la Biblia. Hermanos, abran bien los ojos. Préstenme Toda escritura. muchísima atención, porque voy a dejarles una tarea que va a ser todo un reto, va a ser compleja, va a ser difícil. Va a ser como una especie de vacuna, pero no una vacuna contra la influenza, ni contra el COVID-19, ni contra la variante Chivalva, ni sabe Dios cuántas variantes pirola ya hay. No ese tipo de vacunas. Va a ser una vacuna intelectual, una vacuna académica. Voy a ponerles en el grupo una conferencia de un fulano que se llama Benjamín Olea. Este biblista, experto lingüista, este biblista, arguye que la Biblia no es inspirada por Dios. Y él se basa en el verso 16. En el verso 16. Omite totalmente el verso 15. Mientras que el verso 15 habla de la generalidad plural de los 66 libros, las Sagradas Escrituras, el verso 16 nos habla en particular de cada una de ellas. Escuchen, él va a negar que la escritura es inspirada, basándose en la añadidura del artículo la. Él va a decir, como en griego no aparece el artículo la, toda escritura es inspirada, va a arguir él, va a argumentar él. Entonces, va a decir que cualquier persona que compone una canción, que escribe una carta de amor, cualquier persona que hace un documento, Sí. se está refiriendo a que todo lo que se escriba es inspirado. Por lo tanto, según él, tanto de Dios tiene lo que viene en las escrituras, como de Dios tiene todo aquello que cualquier persona escriba. Eso que hace él es una maquinación perversa. Ahorita yo les estoy dando la vacuna de antemano. Ustedes lo van a escuchar con ojo crítico, lo van a analizar, pero ya de antemano ya van a entender que la clave de la falacia de Benjamín Olea, que les voy a dejar de tarea que me hagan un resumen de sus argumentos falaces, la clave de la falacia radica en pasar por alto el contexto. Algo tan simple y tan elemental. Lo que dice el verso 16 se encuentra en función del versículo 15. A ver, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de la perícopa? Hermano Dani, ¿te acuerdas que comentábamos de lo de la perícopa? Déjenme hacerles aquí un poquito Sí, hermano. Sí. la letra más chiquita y lo voy a poner el texto en modo de párrafo para que ustedes puedan ver en modo de párrafo lo que sería aquí la famosa perícopa, la unidad de pensamiento. Ahí está. Noten ustedes que del verso 10 al verso 13 hay un párrafo, es una unidad de pensamiento. Y del verso 14
al verso 17, es otra unidad de pensamiento. Es una perícopa digna de exposición y de análisis. En el siglo XV, la Biblia se dividió en versículos. De hecho, les acabo de pasar un recurso, el número 7, que es la edición regia del Textus Receptus. Y fue allí con Estéfano que por primera vez se le agregaron los versículos, los números de los versículos a los pasajes bíblicos. ¿Cuál era el propósito o cuál era la intención? Ubicar una escritura, ubicar un pasaje. La sociedad bíblica, por costumbre y por tradición, para que la gente encuentre más fácilmente los pasajes, en la mayoría de nuestras Biblias aparecen al inicio del versículo. Noten ustedes, 14, 15, 16. Pero hay ocasiones en donde la división de versículos pareciera interrumpir el flujo de pensamiento de la unidad de la perícopa. Yo sé que me estoy poniendo un poquito técnico aquí, yo lo sé. Ustedes podrán ver la grabación y desmenuzarlo y oírlo por segunda, por tercera vez. Este hombre, Benjamín Olea, del video que les voy a pasar, que lo analicen, que les voy a dejar de tarea, saca el texto del verso 16 fuera de su contexto del verso 15 y arguye un pretexto y afirma a los cuatro vientos: la Biblia no es inspirada por Dios. Pues resulta que este distinguido personaje fue uno de los editores de la Nueva Traducción Viviente, así como lo oyen. Uno de los traductores de la Nueva Traducción Viviente negaba la inspiración de las Escrituras. Si yo fuera Casiodoro de Reina y lo tuviera enfrente, le hubiera dado un cachetadón. Bueno, en el amor de Cristo, ¿verdad? No, a lo mejor no un cachetadón, pero sí una cachetada de guante blanco con argumentos bíblicos. Las Sagradas Escrituras, artículo definido, plural, todas las Sagradas Escrituras. Ahora, quiero introducirlos a un concepto doctrinal muy importante. Digan conmigo inerrancia. 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 ¿Podrá acaso la Biblia en sus originales tener errores? Decir cosas que son mentira, que no son verdaderas, que no son ciertas. Ayer hacíamos mucho énfasis e hincapié en la veracidad de las Escrituras. La inerrancia está implicada. Si la Biblia nos habla de geología, ¿dirá mentiras o dirá verdades? ¿Qué tal cuando la Biblia nos habla de astronomía y de las leyes de la luna, del movimiento de los astros, de los caminos del mar, como dice el libro de los Salmos? ¿Qué tal cuando nos habla Eclesiastés del ciclo del agua? ¿Qué tal cuando nos habla Job de las diferencias de las nubes? ¿Qué tal cuando Moisés nos escribe que todo fue hecho según su género y según su especie? La teoría de la evolución es una falacia, es un engaño, es una mentira diabólica. La teoría del Big Bang también. Las escrituras hacen afirmaciones que en algunos casos son muy controversiales muchas veces, pero a la postre la ciencia ha tenido que reformarse y reconocer que lo que afirma la Biblia es cierto y es verdadero. Amados, si nosotros tuviéramos en nuestras manos un instrumento falaz, un instrumento incompleto, ¿de qué nos serviría para predicarle a este mundo malo? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz, es verdadera.
Es eficaz porque no contiene error. Voy a hacer una pequeña pausa y acompáñenme a Mateo 22, 29. Por ahí oigo unas voces, no sé si quieran participar o es la tele, no sé. Mateo 22, 29. ¿Alguien quería participar o comentar algo? Mateo 22, 29. Ah, Ok, sí. falla por el micrófono. Hermana Anel, léanos por favor Mateo 22, 29. Bien. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Somos nosotros los seres humanos en nuestro contexto limitado, finito, nuestro contexto social, cultural, histórico, intelectual. Somos nosotros los que cometemos errores, ignorando, dice, las escrituras y el poder de Dios. Por contraste, las escrituras son inerrantes. Nosotros somos errantes, pero las escrituras son inerrantes. Entonces, en su totalidad, la Biblia es inerrante. Pero ahora pasemos al verso 16 para hablar de su particularidad. Toda escritura individual, podemos decir, todo texto, todo capítulo, todo pasaje, todo párrafo, o podemos decir toda perícopa, toda escritura en individual es inspirada por Dios. Noten ustedes, en el verso 15 habla de las escrituras en plural, señalando la totalidad y su inerrancia. Y en el verso 16 habla de la escritura en particular, señalando la infalibilidad. Esa es otra palabrita que quiero introducir, muy importante y también teológica. La Biblia es inerrante en su totalidad e infalible en cada una de sus partes. Ninguna de sus promesas cae a tierra. Ni una jota ni una tilde de la ley pasará. O las palabras de Cristo. Vamos a recordarlas. Las de J y tilde son Mateo 5:18, son de Cristo, pero me acuerdo de estas otras. Mateo 24:35, que desde hace muchos años uno escuchó y uno aprendió. Hermano Santiago, léenos por favor Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Me regreso aquí a donde estaba, en Timoteo, vamos a ver, aquí está. Entonces, de manera particular, dice, toda escritura, cada pasaje, leíamos al inicio de clase en Isaías, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. A veces, hermanos, el exégeta tiene que analizar la jota y la tilde de la ley, porque a veces grandes verdades dependen de un pequeño signo de puntuación. Déjenme decirles un ejemplo de cómo una coma puede afectar el sentido de una palabra. La Biblia de los testigos sin Jehová, les digo yo, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, cuando Cristo está colgado en el madero, ellos no creen que es una cruz, nada más dicen en un madero, le dice al ladrón, dice la versión de ellos, en verdad te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. O sea que algún día en el futuro estarás conmigo en el paraíso. Porque ellos ponen la coma allí, porque ellos niegan la existencia del alma.
y niegan la existencia del infierno. Y si Jesús se muere, ¿cómo va a ir al centro de la tierra si no creen en el alma que está en el Hades y no creen en el infierno, verdad? Por eso le ponen una coma y le dicen, y le dice Jesús al ladrón, en verdad te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Pero lo correcto es, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese mismo día que murió Cristo, el viernes, a la hora novena, cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y cuando le rompieron las piernas a los ladrones, en esa misma hora, el ladrón que creyó, el malhechor que creyó, le había dicho a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y fue salvo y se fue al seno de Abraham, como enseña Lucas capítulo 16, se fue al paraíso. Y ahora que me acuerdo, déjenme, por increíble y sorprendente que parezca, déjenme mostrarles cómo la Nueva Traducción Viviente afirma que los dos que estaban junto a Cristo no eran ladrones. Traducción Viviente. Ahorita van a ver qué es lo que dice. Nueva Traducción Viviente. Me parece que es Mateo 25, 27, 30 y tantos, 38. Vamos a ponerle. Mateo 27, a ver, el 38. Híjole, aquí está. Vamos a ponerlo en comparación con Reina Valera. Vamos a ver aquí la opción comparar. Nueva perversión viviente, digo traducción viviente con versión 60. Fíjense, hermanos, lo que les voy a explicar a continuación porque es profundo para que no se me confundan y no se me revuelvan. Hermana Elizabeth, léanos por favor del lado izquierdo la Reina Valera, del lado izquierdo. Y hermana Anel, usted nos va a leer por favor la Nueva Traducción Viviente del lado derecho. A ver, hermana Elizabeth, ¿cómo dice el texto? Mateo 27, 38 en Reina Valera. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Muy bien, gracias. Hermana Anel, Nueva Traducción Viviente, versículo 38. No, no lo veo completo. ¿Cómo le hago para moverle y poderlo ver? A ver, ¿puede hacer la letra más grande desde su celular? Yo aquí le estoy ayudando para hacerle más grande la letra también. A ver, ahí se ve un poquito mejor. Lo que pasa es que a un lado estamos nosotros y eso es lo que no me deja ver. Si Ah, hace por eso más le digo. chiquita la imagen, hermana, de donde está lo que está mandando el hermano, si lo hace más chiquito. Lo veo, ok. Si no se lo pongo en la pantalla en grande, hermana, no se preocupe. Ahí va en la pantalla grande. Ahí va. Ahí está, ahora sí lo ve mejor. Ajá. ¿Cómo dice? Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ahora pensemos teológicamente, hermanos. Pensemos teológicamente. En el libro de Apocalipsis se nos da una solemne advertencia. No le podemos quitar y no le podemos añadir al texto de la Biblia. No le podemos quitar y no le podemos añadir. La palabra ladrón en griego es kleptes, malhechor, ladrón. ¿Habrá alguna posibilidad semántica, sintáctica y exegética que permita hacer un malabar y traducir la palabra kleptes
por revolucionarios. Si ustedes se acuerdan, de entre los 12 discípulos de Jesús, había uno que participaba con un grupo que era sedicioso. Un grupo, Los celotes. Simón el Celote. Simón el Celote. Ajá. Pero, ¿eran celotes estos dos ladrones? Eran malhechores, eran ladrones. Ahora bien, los traductores de esta versión juegan con la semántica, hacen una paráfrasis, es decir, violan el principio de traducción literal y establecen el principio de traducción dinámica. Ellos piensan que como la Biblia no es inspirada por Dios, el texto no es el importante, sino que ellos tratan de descubrir la idea que había en los autores originales. Tratan de meterse en la mente de los autores originales y parafrasean. La Nueva Traducción Viviente parafrasea, La Dios habla hoy parafrasea, la Torre Samad católica parafrasea, Lenguaje Actual, Biblia al Día, Dios te habla hoy, parafrasean. Pero apenas estamos escarbando la superficie. ¿Por qué emplear este término revolucionarios? Ustedes van a ver el documental que yo les puse en el grupo, que es el siguiente que sigue, el documental de las Biblias del Nuevo Orden Mundial. Y como nos decía Casiodoro, Satanás, desde el huerto del Edén, tergiversó la palabra de Dios dada a nuestros primeros padres. ¿Recuerdan? Con que Dios os ha dicho. Cuando tentó a Jesús, tergiversó la palabra de Dios diciendo, lánzate arriba en el pináculo del templo. Escrito está, dijo el diablo, a sus ángeles mandará cerca de ti. Así como Dios ha inspirado su palabra y la ha preservado a lo largo de la historia, iglesia, hermanos, no seamos ingenuos. Satanás no se ha quedado con los brazos cruzados. Él sigue teniendo todo un sistema organizado que trata de diluir, de tergiversar, de corromper la palabra de Dios. Fíjense, en la actualidad, el término revolucionario adquiere una connotación ideológica. Lo que el Evangelio nos dice es que Jesús es una expiación por nuestro pecado. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, derramó su sangre. Ayer vimos que le quitaron en la nueva versión, en Colosenses 1:14, le quitaron la palabra sangre. El sacrificio de Cristo es un sacrificio expiatorio. El artículo número 6 de fe de la Iglesia del Nazareno habla de la expiación. Pues bien, en el día de hoy se quiere presentar a un Jesús como si fuera un luchador social, como si fuera aquel que lucha por reivindicar las causas de los oprimidos en esta sociedad. Es como si fuera Jesús un Che Guevara o un Fidel Castro. Por eso usan la palabra revolucionarios, para sembrar en la mentalidad de las nuevas generaciones un nuevo vocabulario en pro del progresismo, en pro de la justicia social. En próximas clases definiremos más estos conceptos. Son maquinaciones muy perversas que están siendo disfrazadas y están siendo hechas pasar por cristianismo cuando en realidad son doctrinas de demonios. No hay razón etimológica, exegética, sintáctica y semántica para traducir la palabra cleptes por revolucionarios, revistiendo ese término de una connotación.
de una connotación ideológica. No hay razón para ello, puesto que estos traductores de estas Biblias modernas ya no creen en la inspiración verbal y plenaria a través de palabras que habla el Espíritu, son las que Dios nos ha revelado su enseñanza, su mensaje. Aquí tenemos el texto griego para ver la palabra cleptes. Vamos a ver. ¿Dónde está la bolita? Me parece que es esta. Liste, se deriva de cleptes, liste, sustantivo nominativo. Y aquí dice saqueador, maleante, bandolero, ladrón, salteador. El léxico de Tugui, ladrón, salteador. Entonces, no hay razón para traducir esta palabra, traducirla como revolucionario. Volvemos a segunda de Timoteo. Déjenme, le doy para atrás y le doy para atrás. Ya notaron el versículo, hermanos. La Nueva Traducción Viviente dice que junto a él murieron 2 revolucionarios. Reina Valera 60, aquí está. Toda escritura es inspirada por Dios. Este término es el término griego theopneustos. Repitan conmigo, por favor. Teop. Neustos. Es un sinónimo, digo, es un sustantivo compuesto por teop, viene de teo, viene de Dios, y pneustos viene de aire o viene de soplo o viene de espíritu. Entonces, esta palabra, que es un solo término, una palabra compuesta, significa Dios soplada o Dios exhalada o exhalada divinamente o soplada por Dios. Toda la escritura, las escrituras en general, verso 15, son inerrantes, las sagradas escrituras en general, pero toda escritura en particular es soplada por Dios, es inspirada por Dios. Y debido a ello dice, es útil, ofélimos. Vamos a leerlo completo. Útil para enseñar el camino de la justicia, el camino de la verdad, enseñar la salvación, la santificación, útil para redarguir, es decir, para convencer y llamarlos al arrepentimiento. Fíjense qué interesante, aunque me va quedando poco tiempo, pero déjenme describirles. ¿Cómo se llama al reparto de actores que participan en una obra de teatro, en una película o en una telenovela? ¿Cómo se le llama? Elenco. Elenco, muy bien. Pues la palabra redarguir que tenemos aquí viene de la palabra griega elenjon. Elenjon. ¿Por qué el elenco se llama elenco? Porque ese grupo de personas, a través de su actuación, a través del el melodrama, a través de su sonrisa, a través de sus lágrimas, sus gritos, sus expresiones, tratan de convencer a las personas de una historia, de una fábula, de una película, de una novela o de una obra de teatro, para que se haga un momento, permítanme esta expresión, no me vayan a crucificar, ¿verdad? Para que aquel momento capte tanto la atención de las personas que se vuelva un momento mágico en el cual se conmueven los sentimientos, ya sea la risa, ya sea la tristeza, el llanto,
qué sé yo. Bueno, el elenco viene del griego, quiere decir redarguir. La idea es convencer. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿qué instrumento útil usa para convencer, para que el hombre proceda al arrepentimiento? ¿Cuál es el instrumento útil? La Escritura, inspirada por Dios, inerrante e infalible. Ah, qué bonito lo dije, gloria a Dios. Útil para redarguir, seguimos leyendo en español, para corregir, y aquí es donde la marrana torció el rabo. Escuchen, hermanos, no dice útil para divertir o útil para entretener, dice corregir, redarguir, corregir. A veces, no quiero juzgar a nadie, hablo por mí mismo nada más, pero en el púlpito parecemos coach de un equipo de fútbol americano o entrenador de un equipo de fútbol, que estamos motivando a nuestra gente, animando a nuestra gente. Hermano, levante sus manos. Hermano, sonría. Hermano, salude al que está a su lado. Hermano, vaya a evangelizar. Hermano, vamos a orar. Hermano, lea su Biblia. Parecemos motivadores, pero a veces hay que exhortar. A veces hay que corregir las intenciones, la conducta, la ideología, el pensamiento, las costumbres y, ¿por qué no decirlo con todas sus letras? La mundanalidad, la vanidad de muchas personas que quieren hacer su santa voluntad dentro de la iglesia. No, amamos a todos. La iglesia también es un hospital de pecadores, sí, pero la iglesia es la casa de Dios. Y mi santuario tendréis en reverencia. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia está para adorar a Dios, no para dar un espectáculo a la gente. Es útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito, con la intención de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Recuerdan de la película de William Tyndale? Teleiontes, el autor y el consumador, el que perfecciona nuestra fe. Ah, dice Hechos 4:11, que él puso en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe, al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, como ministros, como siervos, como pastores, maestros, evangelistas, o ustedes que están en preparación y que anhelan entrar al campo para servir a Dios como misioneros o como predicadores, nunca jamás utilicemos armas carnales, manipulación, chantaje, presión para que las cosas se hagan. No, hermanos, usemos la escritura y ellos serán entrenados, capacitados, equipados para toda buena obra. A veces esto va a tardar, 3, 4, 5, 7 añitos, pero yo planté, Apolos la regó en los dos sentidos de la palabra. El crecimiento lo da Dios. Bien, quiero que veamos un poquito de algunas presuposiciones importantes. Aquí lo tengo en la parte de abajo. Ay, Aquí lo tengo más abajo. Aquí está, presuposiciones básicas. Muy bien. Déjenme, les hago la letra más grande para que lo puedan ver mejor. Ya la primera ya la vimos, el inciso A. La palabra de Dios es inspirada por Dios, dada por el aliento divino, como dice segunda de Timoteo que acabamos de leer. Los santos hombres de Dios la hablaron. No sé si entró Joel a la clase, no alcanzó a ver aquí a los hermanos. ¿Andas por ahí, Joel? No. ¿Qué ando? Ah, bueno, léenos por favor, hermano, el texto. Segunda de Pedro 1, 20 y 21.
Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. En Timoteo, la palabra inspiración es la palabra teomneustos que veíamos ahorita, soplada. Pero en Pedro, la palabra inspiración es la palabra feromeni, que significa movidos, guiados, llevados por el Espíritu Santo para que plasmaran las palabras exactas. No es que Dios enajenó sus mentes y como robot escribieron como autómatas en un papel. No, ellos estaban plenamente conscientes de que estaban siendo guiados para registrar la palabra de Dios. Inciso C, lo que Pablo habló fue palabra de Dios. Hermana Anel, Primera de Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Lo que os escribo son mandamientos del Señor. Él estaba consciente de que estaba hablando palabra de Dios, palabra de Dios. Hay por ahí un ex sacerdote de apellido Yatensi que se ha vuelto muy popular en redes sociales, que él afirma que Pablo no sabía, él no estaba enterado de que lo que hablaba era palabra de Dios, pero aquí vemos en Corintios 14:37 que sí, lo que habló fue palabra de Dios. Palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Hermano Santiago, 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien, y aquí está la pista más entera. Dice, sabiduría humana. Dice, déjenme pongo aquí para ver si lo puedo subrayar. Palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, pneumatiquis, a lo espiritual, neumática. Y ahora sí, ¿ya reconocieron cuál es este texto? Estábamos viendo al principio. Exactamente. Lo puse porque este texto dice, y lo voy a decir para que quede bien grabado y bien claro en nuestras mentes y nunca se nos olvide. Hermanos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. La predicación, el ministerio, nuestra filosofía de ministerio, nuestra labor, nuestro trabajo, no se basa en las ideas de este mundo ni la sabiduría de este mundo. Se basa en las palabras que enseña el Espíritu. Pero para ello hay que leerlas, escudriñarlas, clasificarlas, investigarlas sistemáticamente y entonces discernir los temas, acomodando, discerniendo lo espiritual a lo espiritual. Muy bien. Hermano Daniel, 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Estás por ahí, hermano Daniel? Me dice que se ocupó. Ah, ok. Bueno, alguien que nos Si quiera quiere yo leer. lo leo, hermano. Sí, hermana Alma, por favor. Yo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es en verdad la palabra de Dios. Actúa en nosotros los creyentes. Qué bonito texto. Para cuando nos digan, no, es que la Biblia es palabra de hombres. No, mira, léele aquí Tesalonicenses. Es en verdad palabra de Dios. Puede ser confiable, Joel, Juan 17:17.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Siguiente, Joel. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. ¿Otro más? Segunda de Samuel 23, 1 y 2. Estas son las palabras posteriores de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Joel, ¿él estaba consciente de que el Espíritu de Dios habló a través de él? Ujú. Sí. Claro, igual que Pablo. El Espíritu de Jehová habló a través de mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y por lo tanto puede ser entendida. Lo voy a leer yo. Dice Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí puse una palabra de esas palabras domingueras, pero que es muy importante para nosotros como protestantes, como evangélicos, como nazarenos, wesleyanos. Es la palabra perspicuidad. Lamentablemente, la perspicuidad no es muy perspicua, que digamos. ¿Verdad? Sale el tiro por la culata. La palabra perspicuidad significa transparencia. Significa que la Biblia es como el agua transparente, el agua cristalina, que uno puede entenderla, está asequible, alcanzable, no está allá lejos para que digamos quién subirá y nos la traerá o quién descenderá al abismo. Dice Romanos, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, a nuestro alcance. Ese es un principio de la reforma. No solo el magisterio, los prelados, los obispos o los eruditos, no son los únicos que pueden tener acceso a la celestial sabiduría. Está al alcance de todos porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otro principio protestante de la reforma, además de la perspicuidad, es el libre examen. Cada uno de nosotros, por nosotros mismos, debemos ir a la Biblia y leerla y escudriñarla. Es verdad que hay muchos comentarios, yo les he pasado muchos recursos y me faltan como 50 más, pero por encima de cualquier comentario, por encima de cualquier recurso de estudio académico, tenemos al Espíritu Santo y es el que nos hace estudiar las escrituras aplicando un libre examen. Y también está el principio del sacerdocio del creyente. Todos nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Inciso G, puesto que la Biblia es perspicua, llena de confianza y son palabras de Dios inspiradas, requieren ser predicadas y enseñadas con precisión. Hermana Anel, nuevamente, por favor. Segunda Timoteo 2:15. Está apagado el micrófono. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, mi hermana Anel, una pregunta contextual muy sencilla. ¿Cómo es un obrero aprobado? ¿Cuáles son dos características de un obrero aprobado? Número uno, hermana Anel. Que sea marido de una sola mujer. Bueno, sí, pero eso dice más adelante. Me refiero a este texto, ¿verdad? Ok. No dado al vino, pendenciero, sí, también, pero me refiero a este texto. ¿Cómo es un obrero aprobado de acuerdo a este texto? Ok. Diligente. Que no tiene de qué avergonzarse. Y que usa bien la palabra. Que se conduce correctamente. Es diligente.
Así es diligente, no tiene de qué avergonzarse, pero noten, usa bien la palabra de Usa bien la verdad. palabra de verdad. Procura con diligencia hacer esto. Procura con diligencia estudiar las escrituras. Ocúpate de ti mismo y de la doctrina, dice Pablo a Timoteo. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que Y a los que te quieren. quieren. Amén. Hechos 17:3, hermana Alma. Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo, es él el Cristo. Amén. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Hermano Santiago, primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Así es. Ahí. Está envanecido y nada sabe, dice el resto del el versículo 4. Fíjense lo que dice aquí. Si alguno enseña otra cosa, nosotros no podemos transmitir algo diferente a lo que está escrito. No podemos implementar pensamientos filosóficos de este mundo, ni técnicas, ni métodos, ni estrategias. Quizás podemos considerar algunas herramientas que pueden ser eso, herramientas útiles. Por ejemplo, los instrumentos que son eléctricos, ¿no? La batería, el teclado, las luces, qué sé yo. Eso son herramientas, la pantalla, el proyector. Pero aquí estamos hablando de la comunicación del mensaje. No podemos cambiar el mensaje. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Primera de Pedro 4:11, hermana Elizabeth. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras del Señor. Y finalmente dice, no puede ser quebrantada. Estas son presuposiciones básicas. La Biblia es inspirada por Dios, los santos hombres la hablaron, Pablo la habló, son enseñadas por el Espíritu, es confiable, puede ser entendible, debe ser predicada, no puede ser quebrantada. Dice al final de Juan 10:35, y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y dice Jesús, y la escritura no puede ser quebrantada. Y por último, Mateo 5:17-18, dice Cristo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mis amados hermanos, la próxima clase el miércoles veremos un poquito de la necesidad de estudiar la Biblia y veremos otro poquito del carácter de la Biblia. Una vez que acabemos esto, vamos a entrar de lleno a la gramática, ya teniendo un fundamento bíblico y teológico, conociendo la inspiración, inerrancia, infalibilidad y preservación de la bendita palabra de Dios. Ahora sí nos vamos a poner las botas, el casco, los guantes, los instrumentos técnicos, porque vamos a hacer análisis exegético y gramatical y vamos a aprender muchos conceptos para que estemos bien capacitados y bien preparados. ¿Cuál va a ser la tarea? Miren, hay dos documentales, van a tener varios días. Uno está un poquito largo, es el de las Biblias del Nuevo Orden Mundial. Ese, mírenlo detalladamente, analícenlo. De ese documental no les voy a pedir
ningún documento, pero del que les voy a compartir ahorita a continuación, sí les voy a pedir, por favor, para el próximo miércoles, un resumen donde ustedes analicen las falacias, las mentiras exegéticas que este señor llamado Benjamín Olea afirma al negar la inspiración de la bendita palabra del Señor. Entonces, ¿queda clara cuál va a ser la tarea? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? ¿Es un resumen, hermano? Es un resumen, sí. Un resumen de nada más unas 2 cuartillas. No lo hagan tan voluminoso, pero sí quiero pensamientos concisos, contundentes, refutación apologética de las afirmaciones falaces que este personaje hace con respecto a la inspiración. Nada más 2 cuartillas. Entonces, esto es para el lunes el resumen, y el otro es ver el otro video. ¿Cuál era, mano? El primerito que dijo. Es el tercero que sigue de los que he compartido, es el de las Biblias del Nuevo Orden Mundial. Y ahorita compartir, ahorita les voy a compartir el de Benjamín Olea sobre la inspiración, de donde van a hacer ese resumen. Tienen varios días, sábado, domingo, lunes y martes, 4 días. Y no es algo muy tedioso. Eso sí, dediquen tiempo para ver muy bien a detalle los documentales que les estoy pasando. Ok, hermano, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda, hermanos? Perdón. Sí, hermana. De esos documentales, bueno, de ese documental, me imagino se va a comentar en clase, ¿verdad? Sí. Y del resumen se lo vamos a enviar, ¿sí? Así es. Me lo envían, por favor, a mi WhatsApp personal. No lo suban al grupo. Súbanlo a mi WhatsApp personal, por favor. Ok, está bien, gracias. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta o duda? Todo bien, hermano. Muy bien. Hermana Alma, ¿nos despides, por favor, mi hermana, en oración? Sí, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta noche te agradecemos por el tiempo que hemos estado aquí escuchando la clase. Te pedimos, por favor, que tú nos ayudes a asimilar todo lo que hemos escuchado el día de hoy, que podamos entender, Señor, todos los conceptos. Permite que esta noche que nos despedimos podamos descansar. Gracias por la vida de nuestro hermano Martín y su pasión por enseñar, Señor, gracias por ello. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí representados con ellos, Señor, durante este fin de semana. Úsanos a todos durante tu servicio y sé con nosotros. En el nombre de Jesús oramos y nos despedimos. Amén. Amén, amén. Hermanos, Hari Sumin, cenen tacos y tengan un bonito fin de semana. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Gracias. Gracias. Buenas noches.